Vamos a hablar sobre la literatura renacentista o renacimiento. Este es un conjunto de la vasta variedad de producción de la literatura que se inserta en un periodo. Digamos, en el periodo que se inserta es en el siglo XV, en el siglo XVI. También fue conocida en el occidente del Renacimiento. Dicho periodo fue vivió una época del esplendor del contraste oscurantismo medieval de los siglos pasados. Características de la literatura renacentista. Esto surgió en el siglo XV y en el siglo XVI. Tuvo sus primeras manifestaciones en Italia en el siglo XIII y en el siglo XIV, con las figuras de Dante Alighieri. Y su segunda característica es que presencia la reparación de los movimientos clásicos georganos, así como de la concepción del arte imitativo de los Aristóteles. Desarrolló una de su poesía. Diversos géneros. La, la lírica. Es un género que cultiva durante el Renacentismo fue la poesía. El segundo de sus géneros es la novela moderna, que este género nació sobre el renacentista. Fue la, fue la novela moderna, cuyo primer texto fue el de Don Quijote Cervantes. El ensayo, compre, comprendido como una distracción de la poesía sobre un tema específico entre el ensayo y su apariencia del renacentista. Autores: Miguel de Cervantes, nació en 1547 y murió en 1616. Novelista, poeta, soldado y dramaturgo. Él fue el autor de Don Quijote y novelas muy ejemplares. Él es el máximo figura de las letras hispánicas. El segundo de sus autores es William Shakespeare, que nació en 1564 y murió en 1916. Él es el máximo autor de las letras anglosianas. Fue dramaturgo, poeta, actor inglés conocido como el Bargo. Y el último de sus autores es Nicolás Maquiavelo, que nació en 1469 y murió en 1527. Él es diplomático, filosófico, escritor italiano. Fue una figura intelectual relevante en el Renacimiento. La literatura contemporánea hace parte también de épocas recientes como la época actual. También está limitada respecto con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. La literatura contemporánea es necesario hacerse una idea del contexto histórico en el que se origina a mediados del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es un periodo clave para la remodelación política, social y espiritual del mundo. Las características de la literatura contemporánea se valoran y las expectaciones y la reputación de los patrones tradicionales. La experiencia es especialmente valorada por la literatura vanguardista. La segunda característica surge de las diversas tendencias de la literatura general, es decir, la literatura popular, entre ellas la policía negra o noir, la literatura fantástica y la novela del terror. Más frecuentes de la literatura. El primer tema es la memoria y el testimonio. Dado el número elevado de las guerras, dictaduras, masacres, revoluciones y crisis sociales en el siglo XX y en inicios del siglo XXI. La segunda sería la ficción del género, el terror, la ciencia ficción, el fantasía, la policía, el noir y otros géneros populares abundantes en la literatura contemporánea, especialmente en la destinada en el consumo de las masas. La tercera sería la novela familiar. Se trata de un relato que aborda a los miembros de una familia, ya que se hace énfasis en uno de ellos o en un conjunto. Y sus autores es Jean-Paul Sartre, nació en 1905 y murió en 1980. Es filósofo, dramaturgo, escritor francés de alto impacto en la política mundial. Fue ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1964. El segundo autor es George Orwell, nació en 1903 y murió en 1950. Escritor que es el periodista, escritor británico, nació en Reich británico en la India. Fue reforzoso activista socialista en contra del imperialismo.
y óptimo del nazismo al estilo durante la Segunda Guerra Mundial. El tercer autor es Alberto Campos, nació en 1913 y murió en 1960. Escritor francés nacido en Argelia, desarrolló una importante obra novelista y dramática bajo el influjo existencial alemán de otras obras de... La literatura medieval es un conjunto de producciones literarias que también fue encontrado en Europa durante la Edad Media y el periodo histórico de la caída del Imperio Romano. También es en el siglo V el descubrimiento de América en el siglo XV. En la Edad Media fue el periodo largo y complejo de las caracterizadas por el surgimiento de una sociedad feudal agradecida y considerada tradicionalmente como la época del oscurantismo. También el espíritu de la época religiosa dominó la cultura europea imponiendo la fe y los valores drogadictos. La literatura medieval presenta un marco predominio y también la religiosidad y mística, así como la representación de los relatos y mitologías locales en una clave cristiana. Características de la literatura medieval. La primera característica es refleja la división de las clases de la época. Se compone de tres grandes géneros, cada uno de los cuales refleja una de las estaciones de la sociedad medieval, al menester de la clara menester de la cortesía. La segunda característica predomina los valores cristianos en tanto la lírica como la narrativa. Abunda las referencias directas de Jesucristo, los símbolos y relatos del Evangelio. La tercera característica abunda en los textos anónimos. Una gran cantidad de las obras producidas en este periodo permanecen en los autores anónimos, especialmente en la literatura profana o secular, donde se destacan relatos provenientes de las tradiciones oral populares. Autores: Beowulf, desconocido. Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Decameron, Giovanni Boccaccio. Divina Comedia, Dante Alighieri.